Buenos días o buenas tardes o buenas noches para algunas personas. Vamos Buenos días. a hablar en esta ocasión. Un segundo que voy a... ok. Vamos a hablar en esta ocasión de la cinética de la respiración yógica. Y no tenemos mucho tiempo, pero vamos a intentar colocar y ordenar algunas ideas en torno a este gesto tan simple, el más simple del mundo, que es inspirar y expirar. El más simple del mundo, lógicamente, porque no nos damos cuenta la mayor parte del tiempo de que estamos respirando, no nos damos cuenta de que estamos respirando la mayor parte del tiempo cuando practicamos yoga, y excepto que tengamos alguna patología que nos impida una respiración, vamos a decir, normal, la verdad, el gesto de respirar, sigo diciendo que es lo más simple del mundo. Además, la respiración, lo sabemos, está íntimamente relacionada con el estado del cuerpo, con el estado de la mente, y esto nos lo explican las principales enseñanzas del yoga. Nada que nos introduzcamos en la práctica de yoga, vamos a estar que absolutamente todas las técnicas, todas las enseñanzas, todo lo que nos van a proponer o que nos va a proponer el yoga está íntimamente ligado con el hecho de respirar. De hecho, en el yoga tradicional, que también está integrado en el yoga moderno y posmoderno, la respiración es, vamos a decir, el puente entre los tres cuerpos que detalla el yoga que tiene un ser humano. En esos tres cuerpos hay 5 capas. Los cuerpos son el cuerpo físico, el cuerpo energético y el cuerpo causal, y el yoga nos va a explicar que el puente entre ellos y entre las capas que tienen esos tres cuerpos siempre es la respiración. También la ciencia en las últimas décadas ha impulsado muchos descubrimientos y conocimientos también sobre la biomecánica de la respiración. Incluso se han desarrollado hasta procedimientos a través de la respiración como terapia, y incluso para aliviar los estados de tensión, los estados de ansiedad, la depresión, todo esto lo sabemos. Me voy a referir a las técnicas de pranayama. Hoy no vamos a hablar de pranayama, pero sí que me gustaría decir que las técnicas, esa ciencia sofisticadísima de pranayama que desarrollaron los yogis, su objetivo principal, incluso a través de la respiración y de la gestión del aire, ha sido acceder a la mente pues para limpiarla, para explorar, para hacer el proceso de transformación que el yoga nos explica que es necesario para darnos cuenta de quiénes somos, ¿no? Y todo eso que desarrollaron los antiguos yogis se basa o debe estar basado sin lugar a dudas en un conocimiento muy profundo de la respiración. Y yo diría que está basado en un conocimiento muy profundo de la gestión del volumen de aire que tomamos, de la cantidad de aire. Y esto va a ser clave en esta charla, no solo de la cantidad de aire que tomamos, el volumen de aire, sino de la intervención de los músculos en las estructuras de nuestro esqueleto que forman parte de esa gestión de la cantidad de aire que tomamos. Ahora vamos a hablar de eso en pocos minutos. Bueno, a pesar de que
la gestión del aire es de vital importancia para la vida, a pesar de que la ciencia moderna sabe muchísimo sobre ello, a pesar de que los yogis desarrollaron toda una ciencia maravillosa sobre la gestión de la respiración, parece, incluso en la práctica del yoga, que no tenemos ni mucho conocimiento ni mucha práctica de la gestión de este aire y de cómo la gestión del aire puede beneficiar la práctica, puede tener consecuencias en lo que llamamos la regulación energética, ¿no? Y bueno, parece que no solamente no tenemos mucho conocimiento, sino que también tenemos bastante confusión, ¿no? Sabemos que la respiración es clave, ¿eh? Y es clave para las técnicas de asana, de vinyasa, de relajación, de introspección, de pranayama, es decir, para todo lo que nos va a proponer el yoga, ¿no? De hecho, yo siempre digo que yoga y respiración deberían ser sinónimos, ¿no? Y la respiración en verdad, implica a todo el cuerpo y llega a todo el cuerpo por diferentes vías, ¿no? Claro que en su cinética, en su movimiento, ese movimiento se origina solamente en la parte de arriba de la caja torácica, pero todos los sistemas fisiológicos se ven afectados por ella y trascienden los efectos de la respiración, incluso trascienden el propio sistema respiratorio, ¿no? Bueno, como decía, tenemos varias confusiones que yo quiero centrar. He llamado a esta charla cinética de la respiración yógica para ver qué es la respiración yógica, que algunos llaman la respiración completa, pero para eso tenemos que comenzar mirando qué es la respiración normal o natural. Y cuando los profesores y las profesoras de yoga damos instrucciones, por ejemplo, de respirar de forma natural, de forma espontánea, respiración con el diafragma, respiración costal, respiración abdominal, respirar profundamente, respira con la respiración completa yógica. ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Qué hay detrás de esas instrucciones? Porque parece que todos los practicantes las recibimos y hacemos cosas, pero en verdad sabemos lo que está sucediendo en el cuerpo. Bueno, pues vamos a comenzar a colocar algunas piezas y la primera va a ser una pequeña práctica, mini práctica. Os voy a pedir que, bueno, donde quiera que estéis, os acomodéis y sigáis mis instrucciones. Lo primero de todo, y fíjate bien, te voy a dar una instrucción. Primero, nos acomodamos y nos sentamos o nos tumbamos, cada uno como quiera, ¿no? Y mi primera instrucción va a ser que tomes una gran respiración profunda. Fíjate en lo que hace tu cuerpo y qué entiende tu mente, que elabora tu cuerpo, de lo que sea que para ti es realizar una respiración profunda. Si quieres, lo puedes repetir una vez más, dándote además cuenta de que lo que estás haciendo para empezar es tomar bastante aire, inspirar bastante volumen de aire. Por lo tanto, tomar un volumen de aire que en este momento que estás sentada o sentado o incluso tumbado, a menos que estés caminando escuchándome, si estás en un estado de reposo, en principio tomar más aire del que parece que mi cuerpo necesita en este momento es una respiración que necesita de mi voluntad para realizarse. Quedémonos ahí con esta cuestión.
Pero os voy a pedir que ahora no respiréis más aire del que necesitáis. Tomar como, si queréis cerrar los ojos para poder percibir con mayor sensorialidad lo que os voy a pedir y lo que os voy a proponer en este minuto de práctica, 2-3 minutos. Y lo que ahora os voy a dar es la instrucción de que respiréis con normalidad, con lo que sea que en este momento es para vosotros respirar normal. Y en esa respiración, vamos a decir, normal, natural de tu momento, sí te voy a pedir que lleves una de tus manos y por favor llévala de verdad. Confía en mis instrucciones. Lleva una de tus manos allá, a la parte de tu cuerpo donde estás sintiendo que a causa de respirar algo se está moviendo. Y fíjate bien cómo es ese movimiento, como la mano seguramente, cuando tomas aire, cuando inspiras, la mano que en la mayor parte de los casos estará en la zona abdominal, se eleva un poquito suavemente y cuando sueltas el aire, cuando expiras, seguramente la mano vuelve un poquito hacia adentro. Es un movimiento sutil, ni siquiera colabores con él. Deja o mira si es posible para ti que se haga eso por sí mismo. Y seguramente también puedes localizar otro punto, otra zona en el cuerpo donde algo menos, pero también sientes el movimiento de la respiración. Seguramente será en la zona del pecho, o muy alto o muy bajo. Y fíjate en esto que te acabo de señalar, ¿no? Como cada vez que tomas aire, tus manos se dirigen sutilmente, muy suavemente, incluso apenas perceptible los que estéis más relajados, hacia afuera, y cuando expiras y sueltas el aire, hacia adentro. Y además aprovecho para que en estos minutos de contacto con la respiración, también aprovechemos para darnos cuenta de la intimidad que hay en ese movimiento, en la percepción de ese movimiento, ¿no? En sentir la propia respiración. Y es como una pequeñita danza, ¿no? Que nos acompaña cada instante de la vida. Cuando dirigimos la mirada interna hacia ese movimiento, parece como si estuviéramos intimando con nosotros mismos. Bueno, pues poco a poco, si tenías los ojos cerrados, los abres, porque vamos a continuar y vamos a ir ahora colocando piezas para ver en qué consiste esto que acabamos de sentir. Y vamos a comenzar mirando la estructura de la respiración. Cuando hablamos de estructura en el cuerpo humano, estamos hablando de los huesos, del esqueleto, en este caso, del esqueleto de la respiración. El esqueleto de la respiración sirve de soporte para los músculos que intervienen, que están implicados en el gesto de respirar. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. Pues aquí tenéis el esqueleto de la respiración. Como veis, interviene el cuello y la cabeza. Ahí se van a insertar músculos que están implicados en tomar aire, en la inspiración. Por ejemplo, uno es el esternocleidomastoideo,
Otros son los escalenos y los serratos menores. La caja torácica. La caja torácica está el principal músculo de la respiración, vive ahí, que es el diafragma, pero hay otros muchos, o bueno, bastantes músculos implicados que vamos a ver más adelante y que van a ayudar a abrir la caja torácica, a abrirla por los lados, por el delante más abajo, por el delante más arriba y también por el detrás de la caja torácica, ¿no? Muy bien. Luego está la parte más baja de la columna, que también, por ejemplo, el diafragma, las fibras del diafragma, de este músculo, que luego vamos a explorar, llegan incluso a la columna lumbar, a la región lumbar, ¿eh? Y en la región lumbar vamos a encontrar también, por ejemplo, los músculos abdominales, que van a ser los protagonistas de expirar, ¿eh? Pero no de expirar el aire normal, sino de expirar una mayor cantidad de aire que el aire normal. Y luego estaría el sacro, que se encuentra en la zona de la pelvis, toda la pelvis. También hay músculos que se van a ver especialmente ya no tanto implicados, sino afectados por el movimiento que va a causar la respiración. Bueno, vamos a ver ahora las... mirad, estas son... Voy a decir una cosa más, que no recordaba que lo tenía aquí. Fijaros en la caja torácica. El movimiento de la respiración va a afectar, a condicionar, a implicar nada menos que a 80 articulaciones. La mitad de esas articulaciones son muy móviles. Van a afectar a las 12 costillas de un lado y las 12 costillas del otro, que además están hechas de un tipo de sustancia ósea que es muy cartilaginosa, muy deformable y muy elástica. Y también va a afectar al esternón. Luego tenemos la columna, que tenemos las 7 vértebras cervicales, las 12 torácicas, las 5 lumbares, el sacro y el coxis. Todo va a estar afectado e implicado en el movimiento de la respiración. Y luego tenemos la cintura escapular, que son el esternón, las clavículas y los omóplatos, que tienen también insertadas musculaturas, tienen músculos que obviamente van a ayudarnos a abrir la caja, a movilizar y a que los pulmones, en los pulmones pueda entrar el aire. Os hago ver la pelvis, que se encuentra justo en la base del tronco y que su suelo, su conjunto de músculos, que se llama periné, que está justo en el suelo de la pelvis, va a formar una especie de diafragma, como un cuenco, en relación a todo el contenido del abdomen, y arriba vamos a encontrar el otro cuenco hacia abajo, como si fuera un paracaídas o fuera una medusa, que va a ser el diafragma. Entre esos dos cuenquitos, el periné, el suelo de la pelvis, y el diafragma arriba, vamos a ver el movimiento de todo ese contenido. La pelvis, os voy a recordar, es muy importante este concepto, especialmente para el profesorado de yoga, que está hecha de 4 huesos, los 2 ilíacos, el sacro y el coxis. Veamos ahora lo que se da en llamar las vísceras de la respiración, los órganos, que las vísceras o los órganos de la respiración, o los tubos implicados, o las regiones implicadas, que ya no son el hueso, ya no son el esqueleto, se encuentran en 3 sitios. Para empezar, en el tórax.
En el tórax están nada más y nada menos que los pulmones. Ahí es donde se hace lo que se da a llamar la respiración activa, el intercambio de gases, todo eso. Y luego, no vamos a hablar hoy de intercambio de gases ni de la fisiología de la respiración, porque vamos a hablar de la cinética, del movimiento, ¿eh? En otra clase vamos a hablar también de eso. Luego está el cuello y, por supuesto, la cabeza. Ahí se encuentran pues, las vías aéreas superiores que tienen, de alguna manera, una función pasiva. Sobre todo es el paso del aire, ¿eh? Y también tienen pequeños músculos con capacidad para gestionar el paso del aire y moldear esa circulación, ¿no? Incluso hacer de freno. Este freno del que te acabo de nombrar en el paso del aire va a ser muy importante para entender la respiración Ujjayi, que conocéis seguramente todos, ¿eh? Y que vamos a tratar en una siguiente clase que voy a hacer para ver la cinética de la respiración Ujjayi, ¿no? Y este freno, esta posibilidad de gestionar el paso del aire a través de las vías aéreas superiores va a ser clave para entender el funcionamiento de la respiración Ujjayi, ¿no? Bueno, vamos a colocar varias cosas ahora, ¿eh? Vamos a ver. Va. Antes de hablar de los músculos de la respiración, lo que voy es a hablar de algo muy, muy importante. Para entender verdaderamente el funcionamiento de la respiración, es importantísimo saber que la estructura pulmonar que hay entre los alveolos, esas bolitas que hay dentro de los pulmones donde se hace el intercambio de gases, ¿eh? Esa estructura pulmonar es un tejido conjuntivo rico, riquísimo en fibras de elastina. Hay anatomistas que llaman a los pulmones los elásticos. Son órganos, no son ni músculos, ni forman parte de estructura, son órganos, pero tienen esta característica. Por lo tanto, al tener esta característica, los pulmones pueden estirarse, pueden agrandarse, pueden ensancharse y, por supuesto, también pueden hacerse más pequeños, ¿eh? Otro dato muy importante para entender la cinética de la respiración, es que absolutamente todos los órganos del cuerpo, las vísceras, los músculos, incluso los huesos, todo está como vestido y cubierto de una capa muy sutil, una membrana, que para cada órgano recibe un nombre diferente, ¿no? Por ejemplo, en los músculos, esa membrana que los cubre a cada músculo se llama fascia, ¿eh? Y también tendremos una clase sobre las fascias que estamos preparando. En los pulmones, esa capa, esa membrana que viste los pulmones, se llama pleura. Y los pulmones tienen la característica de que tienen una doble capa. Recubre una primera capa y después una segunda capa sobre sí mismo, ¿no? Y tiene sus peculiaridades, que no vamos a entrar en ellas porque, bueno, si os interesa, hay mucha información en internet y hay muchos libros muy buenos que hablan de ello, ¿no? Pero bueno, de esas características, que son varias, lo que más nos interesa hoy en este tema de la cinética respiratoria yógica es que se trata de una membrana deslizante, y móvil. Tiene como una serosa, que hace que se pueda
deslizar, bueno, este movimiento que estoy haciendo es exagerado, pero para hacerme entender y expresar esta característica que hace que por lo tanto los pulmones a través de esta capa de las pleuras se adhieren al tórax, se adhieren a las costillas, y también a los músculos. Por ejemplo, el diafragma que va a estar situado debajo de los pulmones, justamente, también tiene su capa, su membrana, su fascia, y también es deslizante y se adhiere a las pleuras de los pulmones. Por lo tanto, cuando se mueva, y este es el dato principal, el diafragma va a hacer que los pulmones en su parte más baja se abran, ¿eh? Y eso es un movimiento que, si se entiende, podemos verdaderamente representarnos con una buena imagen en qué consiste el movimiento de la respiración y no estar para nada lejos de la anatomía, porque es muy importante que las imágenes que creamos sobre la respiración no nos alejen de la verdad anatómica. ¿Me explico? Todas esas instrucciones que hablan de llevar el aire al abdomen, de hinchar como un globo o inflar como un globo el abdomen, llenarlo de aire, todo eso está muy lejos de la verdad anatómica, que ahora vamos a explicar, ¿vale? Bueno, pues vamos a decir, para resumir sobre los pulmones, que entonces el pulmón es elástico, ¿no? Se hace más grande y más pequeño, y además está revestido de una doble membrana, doble capa, que se llaman las pleuras, que se adhieren y se deslizan. Y por supuesto se adhieren tanto a la estructura como a las otras membranas de los músculos que tiene alrededor. Voy a volver a compartir la pantalla porque vamos a ir a ver los músculos. Espera, compartir. Vamos a ir a ver los músculos de la respiración. Y claro, el principal músculo de la respiración, aquí lo tenemos representado, es el diafragma. Solamente está representado en el esqueleto, en la estructura, ¿no? Y fijaros que es un dibujo muy bonito que hace que podamos situar, y por favor os pido que toquéis la punta del esternón, ¿no? Y la cúpula del diafragma estaría un poquito más arriba, casi como cruzando el pecho, ¿eh? Estaría ahí. Y esta cúpula, este techo del diafragma, que parece, como dije antes, una medusa o un paracaídas, algo así, es lo que se llama el centro frénico, que va a ser lo más contráctil, lo que principalmente se va a contraer del diafragma. No podemos olvidar que este músculo, el diafragma, es un músculo y que por lo tanto lo único que hace es lo único que hacen los músculos, contraerse, y cuando no se contrae, se deja de contraer, pero lo único que este músculo va a hacer es contraerse. Entonces es muy importante saber que cuando este músculo se contrae, su cúpula, su techo, baja. Y esto hay que integrarlo porque normalmente tenemos la idea de que los músculos, por ejemplo el bíceps, ¿no? Cuando se contrae, sube a nuestros ojos. Sin embargo, el diafragma, su techo, cuando se contrae, baja. Baja. No nos olvidemos de esto. ¿Ok? Y más cosas del
Esto, aquí os quería llevar, que aquí tenemos otra representación del diafragma visto así de frente. Le han quitado alguna parte de delante de las costillas. Y la de al lado, la imagen de al lado, nos trae los pulmones y el diafragma, cómo se relacionan, cómo viven relacionándose. ¿Estamos? Mirad, no es nada fácil sentir la contracción del diafragma sensorialmente. No es nada fácil, no es como un bíceps o un gemelo o el cuádriceps. Sin embargo, en las instrucciones que se dan en muchas sesiones de yoga, hay profesorado que habla de así, directamente contrae tu diafragma, o bueno, esto es muy difícil. Lo que vamos a sentir sobre todo es el movimiento de las vísceras que viven debajo del diafragma. Si miráis aquí en la pantalla que estoy rodeando todo lo que se llama el abdomen, donde viven muchísimos órganos que ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, claro, si el techo del diafragma cuando se contrae baja, pues lógicamente empuja todo lo que vive por debajo de él. ¿Estamos? Y eso sí lo podemos sentir. Entonces, lo que sentimos cuando el diafragma se contrae no es directamente el diafragma contrayéndose, es las consecuencias que tiene en los órganos de alrededor, en todo lo que vive por encima y por debajo de él, ¿no? Que lógicamente se van a mover. ¿Estamos? Fijaros, aquí en la foto de los pulmones y del diafragma puedo intuir cómo es la relación entre las pleuras, la membrana que rodea los pulmones y la fascia del diafragma. ¿Sí? Fijaros qué es el cajón abdominal, el abdomen. Y fijaros todas las vísceras que viven, son blandas. Esta línea roja que he dibujado aquí es el diafragma. Y entonces ya vamos a ver aquí, nos permite ver dos cosas fundamentales de entender, muy claras para entender la cinética de la respiración yógica. Lo primero de todo es que todo lo que hay en el cajón abdominal, bueno, podemos ver aquí esto gris oscuro, el hígado, el colon, los intestinos, el páncreas. Bueno, siempre me gusta decir que en muchos de nosotros viven incluso intrusos, que no nos gustaría que vivieran, pero ahí están, en forma incluso de grasa. Bueno, todo eso vive debajo del diafragma y tiene una característica muy importante de integrar, y es que yo lo puedo comprimir como un globo, ¿vale? Lo puedo comprimir, pero aunque lo comprima y lo pretenda hacer más pequeño, no se empequeñece, sino que se deforma. Es decir, si yo un globo lo comprimo por el centro, pues sale el aire, en este caso, del globo hacia los lados. Si lo comprimo por arriba, sale por abajo y los lados, etc., ¿no? Pues todo lo que vive aquí en el cajón abdominal tiene la característica de ser que se puede comprimir y se puede deformar y se va a deformar si lo comprime. ¿Estamos? Y sin embargo, en la caja torácica, veis aquí de nuevo el diafragma, la línea está roja. Aquí en esta imagen ya vemos el corazón, que también tiene su membrana, que se llama pericardio,
¿eh? Y que también está relacionándose con la membrana del diafragma, con la fascia del diafragma, ¿eh? Y ahí, por encima del diafragma, viven, como podemos ver aquí, esto rosita y rojo es el diafragma, debajo todas las vísceras del abdomen y encima los pulmones y el corazón. Y tenemos que saber que la caja torácica, las costillas que hemos dicho antes que son muy flexibles, pues son muy flexibles, hacen que la caja torácica, podéis probar haciendo este gesto que yo hago, sea posible empequeñecerla. Es decir, que aquí hay una característica y es que puedo comprimir y sí se va a deformar, se va a hacer más pequeña. ¿Estamos? Es elástica y deformable. Entonces, vamos voy a dejar de compartir y vamos a ver que, por lo tanto, el diafragma, la cúpula del diafragma, el techo del diafragma tan maravilloso, es lo que separa la caja torácica del cajón abdominal. El cajón abdominal se puede comprimir, pero no se va a empequeñecer, es una pena, y la caja torácica se puede comprimir y sí se empequeñece. Se empequeñece también porque hemos dicho que los pulmones son elásticos y se pueden empequeñecer. Muy bien, pues la separación de las dos cajas, la caja torácica y el cajón abdominal, por lo tanto, es el diafragma. ¿Estamos? Vamos a hacer otra pequeña práctica de 2 minutos. Vamos otra vez a acomodarnos y si queréis, para realizar esto que acabamos de explicar en el cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, y voy a introducir alguna cosita ya más en entender, ¿no?, el movimiento del diafragma, que va a ser de vital importancia. Bueno, os sentáis de nuevo, por favor, bueno, sobre todo con comodidad. Os sentáis con comodidad. Y si queréis, pues cerrar los ojos, los mantenéis abiertos como sentáis. Y de nuevo, bueno, ahora vais a llevar una mano a la zona del cajón abdominal. Ahora le vamos a llamar ya por su nombre un poco más anatómico. Y os vais a imaginar el diafragma subiendo y bajando su techo. Voy a deciros que cuando... Dejar la mano ahí, por favor, en el abdomen, ¿vale? Y simplemente identificar el techo del diafragma, imaginar, lógicamente, el techo del diafragma un poquito por encima de la punta del esternón. Todos sabemos qué es el esternón, no me cabe ninguna duda de que hubiera que aclararlo. Incluso la otra mano, si me echáis a mí un vistazo, podríais ponerla como si fuera el techo del diafragma. De hecho, os invito a hacerlo, que va a ser más claro, ¿vale? Entonces, vamos a hacer que el diafragma, su techo, baje, dejar la mano y luego vuelva a su casa. Su casa es arriba. El diafragma baja, se contrae y baja, deja de contraerse y vuelve arriba. Vamos a repetirlo 2 veces más. El diafragma se contrae y baja, deja de contraerse y vuelve arriba. Hacerlo con la mano de arriba, por favor. El diafragma se contrae bajando su techo, deja de contraerse y vuelve arriba. Y ahora vamos a continuar y yo voy a añadir información. Cuando el diafragma se contrae y baja, está comprimiendo
todo lo que vive en el cajón abdominal. Y como no se puede empequeñecer, yo voy a sentir que cuando el diafragma baja, el abdomen se mueve hacia afuera. Y cuando el diafragma deja de contraerse y vuelve a su casa, todo el abdomen se vuelve también a su casa, hacia adentro. Así que el diafragma se contrae, baja, el abdomen sale, no le queda más remedio que salir hacia afuera. El diafragma deja de contraerse, vuelve arriba y el abdomen vuelve hacia adentro. ¿Ven? Claro, ahora vamos a ver qué pasa en este movimiento con los de arriba, con los pulmones. Entonces, el diafragma se contrae y baja y lo que hace es, a través de las membranas, abre los pulmones por abajo y los pulmones reciben en ese momento aire. Si se abren es porque entra el aire. Así que me voy a imaginar y representar en mi mente que cuando el diafragma baja, los pulmones se hacen más grandes en la parte baja y entra aire. Así que se producen dos situaciones. Seguid con las manos. El diafragma se contrae, baja, abre los pulmones y es el momento en que inspiro, tomo aire. El diafragma se deja de contraer, vuelve hacia arriba, los pulmones vuelven a su tamaño normal y eso significa que sale el aire, que expiro, ¿de acuerdo? Así que vamos a juntar estas dos cosas. El diafragma se contrae y baja, siento que inspiro y el abdomen se eleva debajo de la mano que tengo ahí. El diafragma vuelve a su lugar, estoy expirando. Así que, concluyendo, el diafragma se contrae y baja, inspiro. El diafragma deja de contraerse y vuelve, expiro. El diafragma se contrae y baja, inspiro. Deja de contraerse y vuelve arriba, expiro. Se contrae y baja, se mueve el cajón, todo el contenido abdominal hacia afuera mientras inspiro. El diafragma vuelve y se descontrae, el abdomen vuelve hacia adentro y además los pulmones se vuelven a su tamaño natural y expiro. ¿Ok? Abrimos los ojos. Entonces, espero que a estas alturas ya tengamos el movimiento identificado y las consecuencias que hay en la cinética, en el propio movimiento, de lo que sucede en el diafragma. ¿Estamos? Bueno, pues entonces ahora vamos a añadir un elemento más, que es el volumen de aire, la cantidad de aire que tomamos. Ya tenemos el movimiento identificado, entonces ahora vamos a hablar de las cantidades de aire que podemos, que pueden recibir los pulmones, porque aclarémonos y seamos ya definitivos. Solo los pulmones reciben el aire. El aire no va a ningún otro sitio que no sean los pulmones. ¿Estamos? Bueno. En cada situación de la vida necesitamos una cantidad de aire diferente. Esta es la pieza fundamental para entender la respiración llamada yoica. Es la pieza fundamental. Llamamos, y vamos a empezar a poner nombres. ¿A qué le llamamos respiración natural habitual? ¿No? Bueno, pues llamamos respiración natural habitual más o menos a una situación como la que tenéis vosotros que me estáis escuchando, actividades
más o menos reposadas, y eso a vosotros, a mí que estoy hablando necesito un poco más de aire, pero a vosotros os está demandando más o menos un medio litro de aire. La mayor parte de las veces, ese medio litro de aire, de ese medio litro de aire se encarga el diafragma, él solito. Ese movimiento que acabamos de hacer del diafragma, que además es un músculo voluntario, puedo decidir pararlo, pero gracias a Dios es un músculo que también es involuntario. El sistema nervioso hace que esté continuamente contrayéndose y descontrayéndose para poder hacer la respiración del medio litro, la llamada respiración natural, que abre los pulmones, hemos dicho, pues por ahí, por la parte más baja, ¿de acuerdo? Y luego le vamos a poner nombre a respirar mucho más aire, que pudiera ser respiración profunda. Cuando me dicen en las clases que haga una respiración profunda, es como si me estuvieran diciendo que tome mucho más de medio litro de aire. Los pulmones en situaciones de mucha actividad o cuando recibo este tipo de instrucciones pueden llegar incluso a tomar hasta 3 litros, 3 litros y medio, gente que tenga un tórax muy desarrollado muchísimo más, ¿vale? Entonces, cuando necesitamos tomar una cantidad de aire mucho mayor del medio litro, necesitamos otros músculos. El diafragma no puede ir solo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque los pulmones que están aquí tienen que abrirse por los lados, tienen que abrirse por la zona media y tienen que abrirse por arriba para entrar toda esa cantidad de aire. Y el diafragma, lo único que puede hacer es abrirlos abajo. Abrirlos abajo. Entonces, bueno, hay un equipo de músculos que se llaman los músculos inspiradores, serían el equipo del diafragma, y están dedicados a otras cosas también que no vienen al caso en esta clase, tienen otras funciones en el cuerpo humano, pero una de sus funciones incluso principales serían abrir la caja torácica, abrir las costillas y por lo tanto los pulmones se abren para meter mucho más aire, ¿no? Entonces, vamos a decir que el diafragma es el principal músculo de la respiración, es el que debería estar funcionando todo el rato, el primero que debería ponerse en funcionamiento, excepto que estemos haciendo un pranayama especial. Esto lo veremos cuando hablemos de la respiración Ujjayi en otra clase o de algunos tipos de pranayamas, pero aquí estamos hablando de la respiración natural. Luego estarían los músculos, vamos a ir a visitarlos, voy a compartiros que tengo... Bueno, aquí está representado lo que acabo de explicar. Estos son los principales músculos de la inspiración, porque me ayudan a que entre el aire en los pulmones. Entonces el diafragma no está porque es el protagonista y ya hemos hablado de él. Luego estarían los inspiradores costales, los intercostales que abren las costillas, incluso el pectoral menor, que lo tenemos aquí, el pectoral mayor, son músculos inspiradores. El menor eleva las costillas hacia adelante y eso se siente en las clavículas. Cuando hablamos de respiración clavicular, que eso se va a hablar en la respiración completa yógica, en realidad
es el pectoral menor el gran protagonista, porque hace que se eleve las clavículas también, ¿no? El pectoral mayor, que eleva vamos a decir, las costillas a nivel sobre todo del esternón, ¿no? El serrato mayor, que es un músculo así que parece un abanico, ¿eh? Y que es muy potente abriendo la caja torácica. Lo vamos a ver también cuando hablemos de Ujjayi, de la respiración Ujjayi en la siguiente clase que tendremos, ¿eh? Los supracostales, el esternocleidomastoideo y los escalenos del cuello, todos se dedican a abrir la caja para que entre más aire en los pulmones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en los pulmones cuando se abre la caja y se elevan las costillas? Pues la conclusión sería que entra mucho más aire del medio litro y bueno, se van abriendo, se van abriendo, se van abriendo. ¿Estamos? ¿Eh? Bueno. No le estoy dando hoy mucho protagonismo a los músculos de la expiración, pero sí quiero explicar una cosa, y es que para explicarla os voy a hacer una pequeña práctica a través de 2 minutos, que es en qué consiste expirar. Bueno, y con esto ya nos vamos a ir a la cinética de la respiración completa yógica para ir terminando. Os tomáis de nuevo una posición estable. En esta ocasión no hace falta que cerréis los ojos si no lo veis oportuno, o sí, lo que cada uno sienta, ¿no? Y vais a llevar una mano al abdomen, ¿eh? Y otra mano más o menos en la parte baja de las costillas, por favor. No aprieto mucho, pero tampoco que no sienta nada, ¿eh? En las manos. Muy bien. Pues situación de reposo. Te voy a hacer percibir que cuando inspiras, el abdomen se va hacia afuera un poquito, debajo de tu mano sientes que se eleva sutilmente. Aunque yo alargue la explicación, seguir respirando con normalidad, por favor, no esperéis a que yo diga que se inspire, ¿vale? Simplemente vais acoplando en vuestro propio movimiento de inspirar y expirar mis explicaciones, ¿vale? Para que yo no tenga que acelerar. Entonces, fíjate que cuando inspiras con normalidad, sin tomar más aire del que necesitas, lo más probable es que sientas que inspiras y lógicamente el abdomen se eleva un poquito. Acuérdate que se eleva porque el diafragma baja, ¿eh? Okay. Y cuando expiras, el abdomen vuelve hacia abajo a su sitio. Es un movimiento muy pequeño, muy bonito también, muy dulce, ¿eh? Si estás en situación de reposo, ¿eh? Eso significa que estás expirando y que el diafragma deja de contraerse y vuelve. Así que cuando inspiras el abdomen se eleva un poquito, cuando expiras desciende. Eso corresponde a inspirar y expirar, a abrir y cerrar la parte más baja de los pulmones. La siguiente vez que respires te voy a pedir, en principio con esta respiración no deberías estar sintiendo demasiado o casi nada, casi ningún movimiento debajo de la mano que tienes al lado, ¿eh? Pero si yo ahora te pido que respires un poquito más de aire, que tomes un poco más de aire, lo primero vas a sentir las consecuencias, la cinética que produce el diafragma, el abdomen que se eleva y se abren las costillas más bajas. Ya están interviniendo otros músculos, concretamente los intercostales. Y quizás también el diafragma abre un poquito las costillas por abajo.
Muy bien. Pues la siguiente respiración que vayas a tomar, subes la mano de un lado, fíjate cómo sigue el diafragma, puesto que el abdomen sigue moviéndose, pero si tomas un poco más de aire, vas a notar que se abre la caja torácica debajo de tu mano, ahora en la parte media del tórax. Vale. Sube todavía más la mano, incluso por encima del pecho. Vuelve a hacer una respiración normal. Normal quiere decir sin tomar más aire del que necesitas. Y de pronto ahora ya sí tomas bastante más aire para sentir la contracción seguramente del pectoral mayor, incluso del serrato, que hace que abra la caja, se abran los pulmones y entre más aire. ¿Vale? Y por último, sube la mano a la zona de las clavículas. ¿Vale? Bueno, por último no, por penúltimo, haz una respiración solamente con el aire que necesitas para volver a sentir el movimiento que causa el diafragma en el abdomen, pero ahora comienza a tomar mucho más aire, mucho más, hasta que sientas el movimiento pequeñito de las clavículas, que seguramente está causado por el pectoral menor y los músculos subclaviculares, que también son inspiradores. ¿Sí? Y ya por último, no hace falta poner la mano, las sacas, y lo que voy a decirte es que tomes mucho aire hasta que no puedas tomar más aire y que retengas ese aire unos segundos para darte cuenta de que incluso los músculos del cuello, esternocleido y escalenos, están contraídos para que los pulmones se abran del todo y se llenen de aire. Bueno, expiras. Vamos a repetirlo, pero ahora viene la sugerencia que te voy a hacer para observar qué es expirar. Venga, vuelves a tomar todo el aire que puedas hasta que notes la contracción de los inspiradores del cuello. Arriba, quédate 2 o 3 segundos y ahora empieza a expirar, observando en qué consiste expirar. ¿En qué consiste expirar? Y supongo que te has dado cuenta de que expirar consiste en que de arriba a abajo los músculos implicados en tener abierta la caja torácica y por lo tanto los pulmones empiezan a descontraerse. ¿Ves? Como si se fueran relajando poco a poco. Es la relajación de los músculos inspiradores. Y eso tiene que quedar bastante claro. Incluso para ese gesto de expirar interviene incluso la gravedad. Bueno, el sistema nervioso, por supuesto, ¿no? Que te dice, hey, suelta el aire, que hay demasiado anhídrido carbónico dentro de la sangre, ¿no? Entonces, respiramos y la musculatura se va relajando. Eso no quita para que, por supuesto, haya también músculos. Hemos dicho que los pulmones, su característica principal es que se pueden hacer más grandes, se pueden hacer más pequeños porque son elásticos. Atención, que aunque hablemos así, no estamos para nada lejos de la anatomía. Vamos, estamos en la anatomía. Mirad, como los pulmones guardan un aire residual, no vamos a hablar de esto porque forma parte de la fisiología y hoy nos interesa la cinética, pero tienen un tamaño donde se queda un poquito de aire residual. Bueno, ese aire residual se puede sacar, incluso hay un pranayama que se dedica a esto, el que seguramente conocéis, Kapalabhati, pero también tenemos musculatura que puede hacer que los pulmones de su tamaño, vamos a decir, normal, ¿no? Ya el diafragma está arriba, los pulmones han vuelto a su tamaño
pero tienen su aire residual, todavía podrían hacerse más pequeños para sacar ese aire, ¿eh? Y un aire extra, ¿eh? Para hacerlos más pequeños existe un equipillo, un equipo de músculos expiradores, ¿eh? Y de nuevo voy a compartir la pantalla para mostrarlos. Aquí los tenemos, nada más y nada menos son los abdominales, ¿eh? Los abdominales e incluso el cuadrado lumbar y algún otro que falta aquí, que son pequeñitos, pero que pueden intervenir. Por ejemplo, es cuando tosemos, cuando hacemos el pranayama de Kapalabhati o cuando hacemos un estornudo, pues estos músculos se contraen y hacen que la caja torácica se empequeñezca unas décimas de segundo y se expulse más aire del normal, de una situación normal. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, ¿en qué consiste la llamada respiración completa yógica? No vamos a entrar a juzgar si es recomendable hacerla durante la práctica de asana y de vinyasana. No vamos a entrar tampoco a las situaciones dentro de las sesiones de yoga donde esta respiración completa yógica tendría sentido. Eso se deja para que cada uno lo analice. Lo que sí es, vamos, después de toda esta charla, a concluir en qué consiste. ¿Bien? Y verdaderamente la respiración completa yógica se describe como respiración diafragmática abdominal. Diafragmática abdominal es lo mismo, está refiriéndose a todo lo que he explicado durante toda la charla, ¿no? A que cuando el diafragma baja, el cajón abdominal tiene que buscar su sitio hacia algún lugar. Normalmente en esta posición de frente lo va a buscar hacia arriba y hacia afuera, ¿eh? Si estoy en una torsión, seguramente lo va a buscar hacia esta zona. Si estoy boca abajo, a lo mejor lo busca en la parte de atrás de la espalda. Eso es tan precioso y tan interesante, ¿eh? Entonces, la respiración abdominal es un nombre que se da a la respiración del que funcionalmente la causa el diafragma. Después, la respiración completa yógica habla de la respiración costal, torácica, ¿eh? De poder sentir que primero el abdomen se eleva, después las costillas se abren y por último, la tercera fase, las clavículas se mueven. Bueno, yo espero, y esta es la conclusión, ¿eh? Todo lo que hemos hablado sirve para concluir que por tanto la respiración completa yógica es una respiración que solo puede hacerse tomando más aire del que se necesita, tomando un volumen de aire mayor. ¿Estamos? ¿En qué situaciones, ocasiones, posturas necesito una respiración profunda o completa yógica? Pues esto os lo respondéis ya vosotros y vosotras, en la formación de la Escuela Internacional de Yoga, en la formación de profesorado, siempre hablamos de la libertad de la respiración. Hablamos de buscar la respiración adecuada en la postura que estamos haciendo y estudiamos mucho toda la cinética y toda la... estudiamos y analizamos, ¿no? En qué consiste respirar y respirar con libertad en cada postura, porque nosotros sacamos también nuestras propias conclusiones que se desarrollan, como digo, en la formación de la escuela, que es que cada posición acepta, admite y propone una respiración
peculiar y diferente, ¿no? Y claro que cuando yo miro, y os invito a hacerlo, una postura, por ejemplo, pongamos Sarvangasana, una postura invertida, me puedo imaginar qué está ocurriendo con el diafragma, que sigue contrayéndose, pero que tiene todo lo que vive en el cajón abdominal, que lo tiene justo con peso sobre su cúpula, que sigue con... Entonces me puedo estar imaginando qué otra musculatura puede intervenir para estabilizar esa situación y bueno, la verdad, la respiración en relación a asana, a pranayama y a vinyasa es un mundo maravilloso, una puerta que se abre y que entras por ella y no tiene fin, por así decir. Muy bien, pues muchísimas gracias. Lo dejamos aquí. Yo creo que he ido mirando el chat y he ido respondiendo a algunas cuestiones que habéis ido dejando, aunque no directamente, pero bueno, pues que han estado ahí y espero que os haya enriquecido. Nos vemos en la siguiente, que será también, intentaré, muy interesante. Namaste. Muchas gracias.